niño herido corrió hacia el bosque, y lo que un caballo encadenado le reveló, nadie lo creería. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Nada pudo prepararlos para la verdad que se escondía entre los árboles. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin palabras. El golpeteo constante de la lluvia sobre las tejas marcaba el ritmo de la tarde. Rosa Elena cerró la ventana con un leve crujido, pero no apartó la vista del huerto, ahora transformado en un charco de barro y hojas caídas. El aroma a tierra mojada se filtraba por las rendijas, trayendo consigo un recuerdo: la risa de su hija jugando entre los tomates, hace más de 20 años. Volvió a sentarse junto a la mesa de la cocina, donde una camisa a medio coser esperaba hilo y paciencia. Pero algo no estaba bien. No era solo la nostalgia. Había un zumbido en el aire, un tipo de silencio distinto, demasiado denso, un crujido. No vino de la casa, tampoco fue el viento, era algo más. Se levantó de golpe, volcando sin querer el alfiletero. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta, aunque su tono apenas alcanzó a competir con la lluvia. El perro de su vecino ladró una sola vez, luego nada. Rosa se acercó a la puerta, la abrió lentamente. El sonido del bosque era un murmullo espeso, como si los árboles respiraran al compás del agua, pero ahí estaba de nuevo, un movimiento entre los arbustos. Salió descalza, sintiendo el lodo frío colarse entre sus dedos. Sus pasos eran cautelosos, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y coraje. Aquel bosque había sido su compañero silencioso por años, pero ahora sentía que algo lo habitaba, algo que no debía estar ahí. Entonces lo vio. A unos metros, al borde del claro, había una figura encorvada, un niño, empapado, los pies desnudos y cubiertos de barro. No levantaba la cabeza. Rosa se detuvo en seco. ¿Estás bien?, preguntó, esta vez con voz más firme. El niño no respondió, solo giró ligeramente el rostro. Tenía una cortada en la mejilla y los ojos perdidos, como si no supiera dónde estaba. O peor aún, como si no quisiera estar en ningún lugar. Rosa dio un paso más. El niño retrocedió. No te voy a hacer daño, mi amor. ¿Te perdiste? Una ráfaga de viento hizo volar su chal, y con ella algo cambió. El niño se llevó las manos al pecho, como si protegiera algo invisible. «Está encadenado», susurró, con una voz tan débil que apenas fue más que un pensamiento fugaz. Rosa frunció el ceño. «¿Quién?» «El caballo», dijo el niño. «No puede moverse. Llora todas las noches». Ella se inclinó, tratando de verle bien el rostro, pero él bajó la mirada y empezó a temblar. No por el frío, era miedo, un miedo que ella reconocía. Lo había visto en los ojos de otras mujeres del pueblo y en los suyos propios, muchos años atrás. El trueno rompió el silencio. Rosa extendió su mano. «Vamos, estás empapado. Puedes quedarte esta noche en mi casa, ¿sí?» El niño dudó. Luego, muy lentamente caminó hacia ella. Cada paso parecía dolerle. Al llegar no tomó su mano, pero se quedó a su lado. Rosa se quitó el chal mojado y lo envolvió con cuidado. Caminaron juntos de vuelta a casa. No hubo más palabras, solo el sonido de la lluvia y un nuevo silencio, uno cargado de preguntas. Al cerrar la puerta, Rosa le sirvió té caliente. El niño apenas lo miró. Se sentó en el rincón más lejano, con la taza en las manos, como si fuera un objeto extraño. Pasaron minutos sin moverse. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella al fin. El niño levantó los ojos, húmedos y lejanos. No respondió, pero en su mirada, Rosa vio algo que no esperaba. Un grito atrapado, uno que llevaba tiempo queriendo salir. Y entonces, una certeza la atravesó como relámpago. Lo que ese niño había visto, no debía haberlo visto nadie. Rosa cerró la puerta con un leve empujón, asegurándose de que el viento no la abriera de nuevo. El niño seguía empapado, parado junto a la estufa, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Su ropa, si se le podía llamar así, estaba tan sucia que apenas dejaba ver el color original.
Voy a buscarte una toalla, dijo Rosa, no para obtener respuesta, sino para no sentir ese silencio tan pesado. Volvió con una toalla vieja, limpia, y una camiseta de su difunto esposo. El niño la aceptó sin mirarla. Tenía una herida seca en la ceja, un rasguño en el brazo y una forma de encogerse que hablaba de algo más que frío. ¿Cómo te llamas, cariño? Nada. Rosa suspiró y se fue a preparar algo caliente. Mientras ponía agua a hervir, lo espiaba de reojo. Él no tocaba nada, no se movía, solo miraba la estufa como si fuera una amenaza o un recuerdo. «Si te quedas quieto así, te vas a enfermar», dijo con suavidad, dándole una taza con té. El niño la tomó con las dos manos. Le temblaban un poco. Aún no decía palabra. Rosa se sentó frente a él. «No tienes que contarme nada si no quieres», añadió. «Pero necesito saber si alguien te está buscando. ¿Tienes familia?» Silencio. «¿Escapaste de algún lado? ¿Del pueblo? ¿De más lejos?» El niño bajó la mirada. Rosa sintió una punzada en el pecho. No podía seguir interrogándolo como si fuera un adulto. Así que cambió el enfoque. «Mira, yo me llamo Rosa Elena. Vivo sola. Me gusta coser y cuidar el huerto. Y a veces me siento muy sola. Así que, si quieres quedarte un rato, está bien». Por un segundo el niño levantó la mirada. Apenas un segundo. Pero fue suficiente para notar que tenía los ojos rojos, cansados, y que algo en su interior estaba más roto que su ropa. Pasaron horas sin que él dijera una palabra. Rosa lo dejó dormir en el sofá, con una cobija y un cojín extra. Se quedó sentada en la mecedora, tejiendo, fingiendo normalidad. A medianoche un grito la despertó. «¡No! ¡No lo toques!». Corrió hacia la sala. El niño estaba sudando, enredado en las cobijas, los ojos bien abiertos. Rosa se agachó a su lado. «¡Shh! Ya pasó. Estás a salvo». Él tardó en calmarse. Luego murmuró algo, apenas audible. «Mi mamá». No volvió. Rosa no preguntó más. Solo se quedó sentada junto a él, acariciándole el cabello húmedo. «¿Y tú?», preguntó el niño de repente. «¿Por qué estás sola?». La pregunta la descolocó. Nadie se lo preguntaba. Se le hizo un nudo en la garganta, pero contestó con honestidad. «Porque mis hijos crecieron y yo me quedé aquí con los recuerdos». Él asintió, como si entendiera más de lo que debería. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella de nuevo en voz baja. «Mateo», dijo al fin con la voz quebrada. Rosa cerró los ojos por un momento. Ahora tenía nombre y eso cambiaba todo. Al día siguiente, mientras el sol apenas asomaba entre la neblina, Rosa lo vio asomarse por la ventana. «¿Quieres salir al jardín?». Mateo negó con la cabeza. Señaló hacia el bosque. «Está allá, todavía». «¿Quién?». «El caballo». Rosa se estremeció. Mateo no apartaba la vista del bosque, y por primera vez, Rosa sintió que algo la llamaba desde esos árboles. Algo más grande, más oscuro y profundamente triste. Mateo no hablaba mucho, pero sus ojos decían demasiado. Esa mañana, después de un desayuno silencioso, se sentó en el quicio de la puerta y se quedó mirando el bosque como si esperara algo. Rosa lo observaba desde la cocina, removiendo el café sin tomarlo. Lo había bañado la noche anterior, curado sus heridas, alimentado, pero nada de eso parecía suficiente para borrar el peso que llevaba encima. No era un niño cualquiera. Algo en su forma de callar gritaba más que 1000 palabras. Salió con una manta en las manos. «Hace frío», dijo colocándosela sobre los hombros. Mateo no respondió, pero tampoco se apartó. Rosa se sentó junto a él. «Cuando tenía tu edad me encantaban los caballos», comentó mirando al frente. «Mi abuelo tenía uno, blanco, terco como una mula, pero si lo tratabas con cariño, era el más noble del mundo». Mateo giró la cabeza curioso. «¿Sabes cómo se llamaba?», dijo Rosa sonriendo. «Trueno, porque cada vez que galopaba, parecía que el cielo temblaba». Un destello de emoción cruzó por el rostro del niño. «El mío no tiene nombre», murmuró. Rosa se quedó quieta. No quiso interrumpirlo. «Está allá, en el bosque, amarrado con cadenas», agregó Mateo, apretando la manta entre sus dedos. «Lo escucho todas las noches.
Llora bajito, como si no quisiera molestar a nadie. Rosa lo miró con cuidado. ¿Dónde lo viste? Mateo señaló un punto entre los árboles más allá del camino de tierra donde la maleza crecía espesa. Ahí, cerca de unas tablas viejas, huele feo, a humo y miedo. Rosa tragó saliva. No sabía si era imaginación, un trauma o si de verdad había algo allá. Pero los ojos de Mateo no mentían y esa forma de hablar, tan específica, tan viva, no era inventada. ¿Y por qué está encadenado? Porque no quiere obedecer, porque no se deja, dijo él bajando la voz. Le pegan cuando no se queda quieto. Rosa sintió un nudo en el estómago. Había algo más, algo que no le estaba diciendo. Mateo, ¿tú lo viste? ¿Quién lo encadenó? El niño se encogió, no respondió, solo murmuró: yo dormía ahí con mi mamá, pero una noche ella ya no estaba. Rosa lo abrazó sin pensarlo. Él no lloró, solo se dejó abrazar como si no supiera cómo hacerlo. Ya no tienes que dormir ahí, ¿sí? Aquí estás a salvo. Mateo no dijo nada, pero por primera vez apoyó la cabeza en su hombro. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen del caballo encadenado martillándole la mente. ¿Y si era cierto? ¿Y si alguien estaba escondiendo algo terrible ahí dentro del bosque? Afuera la lluvia había parado. El silencio era tan profundo que parecía que el mundo contenía la respiración. Y entonces, desde muy lejos, se escuchó un relincho, largo, apagado, como si viniera desde el fondo de la tierra. Rosa se levantó de un salto. Abrió la ventana. Nada, solo oscuridad. Pero Mateo estaba en el pasillo, de pie, despierto. ¿Lo oíste?, preguntó con voz apenas audible. Rosa asintió. El miedo que sintió no era por el caballo, era por la certeza de que el niño no mentía y que lo que estaba por descubrir tal vez era algo que llevaba años escondido entre esos árboles. El domingo amaneció gris, con una neblina espesa que parecía tragarse los techos del pueblo. Rosa preparó café y pan tostado en silencio mientras Mateo aún dormía. No podía quitarse de la cabeza el relincho de la noche anterior. No fue un sueño, lo había escuchado tan claro como su propia respiración. Decidió que ya era hora de moverse. «Voy a hacer unas vueltas», le dijo al niño mientras le dejaba un cuaderno y lápices de colores en la mesa. «Vuelvo antes del mediodía, no abras a nadie». Mateo solo asintió, sin levantar la vista del dibujo que empezaba a trazar. Rosa salió, cerrando la puerta con doble vuelta, como un acto reflejo. El primer lugar al que fue la pequeña comisaría del pueblo. Un cuarto sin ventanas grandes, con olor a humedad y papeles viejos. La recibió el cabo Albornoz, un hombre de mirada buena, pero con la atención siempre puesta a medias. «Niño desaparecido», dice, preguntó mientras hojeaba un registro polvoriento. «No, doña Rosa, no tenemos nada reciente. El último caso fue hace como un año, pero el padre lo vino a buscar al día siguiente. ¿Y si nadie lo ha reportado? ¿Y si no tiene a nadie?» El cabo la miró con cierto recelo. «¿Dónde lo encontró?» «En el bosque, detrás de mi parcela. Estaba herido y solo. Dice que vivía con su mamá, pero ya no está. ¿Y sabe cómo se llama?» «Mateo». El cabo frunció el ceño. Pasó la página con más fuerza de la necesaria. «Mire, lo mejor sería llevarlo a servicios sociales, que ellos vean si hay algún registro». Rosa negó con firmeza. «No, el niño está asustado, no confía en nadie. Y si lo mandan a algún lugar, puede que se escape otra vez». El cabo se encogió de hombros. «Usted sabrá, doña Rosa, pero tenga cuidado. No todos los que aparecen del bosque vienen con buenas intenciones». Las palabras le quedaron dando vueltas. ¿Y si alguien más sabía del caballo? ¿Y si había más que Mateo no se atrevía a contar? Pasó por la tienda de la señora Carmen, una mujer mayor que siempre estaba al tanto de todo lo que se movía en el pueblo. «¿No ha escuchado de alguna mujer desaparecida con un niño pequeño?», preguntó Rosa, mientras pagaba unos panes. Carmen se quedó pensativa, limpiándose las manos con el delantal. «¿Desaparecida? No que yo sepa, aunque
Hace meses que no veo a la Jessica, la que vivía cerca del aserradero viejo. Tenía un niño callado, chiquito, vivían como escondidos. ¿Mateo? Sí, creo que así le decía. ¿Por qué? ¿Lo viste? Rosa no respondió. Solo apretó la bolsa de pan contra el pecho. Esa tarde, de regreso a casa, sintió que alguien la seguía. No eran pasos, sino una sensación en la nuca, esa que uno reconoce cuando hay ojos encima. Se detuvo, miró hacia atrás. Nadie, solo árboles, hojas y ese aire espeso que el bosque parecía exhalar. Caminó más rápido. Ya en casa, Mateo estaba dormido en el sofá con el lápiz aún en la mano. Rosa se acercó y miró el dibujo. Un caballo enorme, negro, con cadenas en el cuello, y una figura de espaldas con un sombrero ancho. Al fondo del dibujo, entre los árboles, un ojo, uno solo, abierto, observando. Rosa sintió un escalofrío. No era solo el dibujo, era la precisión, el detalle, la mirada de ese ojo, como si no fuera inventado, como si Mateo hubiera visto al que los vigila. Aferró el papel con fuerza y miró hacia la ventana. Al otro lado del bosque, una silueta se desvanecía entre la niebla. La máquina de coser resonaba con su sonido viejo y familiar, marcando el ritmo lento de la tarde. Rosa pasaba la tela bajo la aguja con movimientos automáticos, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Las manos hacían lo suyo, como llevadas por la costumbre de años, pero el corazón no encontraba su lugar. Frente a ella, en la mesa, Mateo dibujaba con los codos apoyados y la lengua apenas asomada entre los labios. Estaba concentrado, absorto en su propio mundo. Desde que llegó, había llenado al menos 6 hojas con figuras que daban escalofríos. Árboles retorcidos, sombras con forma de hombre y siempre el mismo caballo. Rosa intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto, darle un techo, un plato caliente, algo de calma, pero la duda la picaba como espina bajo la piel. ¿Y si estaba metiéndose en algo más grande de lo que podía manejar? Paró la máquina, se quitó los lentes y frotó los ojos. ¿Cómo vas, Mateo? El niño no respondió, solo deslizaba el lápiz una y otra vez, con trazos largos. Rosa se levantó y caminó hasta él. Se detuvo detrás de su silla en silencio. Al ver el dibujo, el estómago se le apretó. Era el caballo otra vez, encadenado a un poste, con la cabeza gacha y los ojos tristes. Pero esta vez había algo diferente. Al lado del animal había un hombre, un rostro apenas dibujado, pero que despertó en Rosa un eco inquietante. Ceño fruncido, mandíbula tensa, algo en la forma de pararse. Esa postura no era nueva. ¿Quién es él?, preguntó apuntando al dibujo. Mateo encogió los hombros. Él le pega, siempre. Le grita cosas que no entiendo. A veces le habla como si fuera una persona y luego le tira piedras. Rosa lo miró con seriedad. ¿Lo viste muchas veces? Mateo asintió sin levantar la vista. ¿Y tu mamá? ¿Ella lo conocía? Silencio. El niño apretó el lápiz con fuerza. Él no la dejaba hablar, dijo, como si las palabras le costaran la respiración. Rosa tragó en seco. Ese rostro, había algo en él, como si lo hubiera visto en alguna reunión de vecinos, en alguna fila del mercado o saludando desde algún portón. No podía ubicarlo con claridad, pero estaba ahí, en algún rincón de su memoria. Mateo dobló la hoja y la puso bajo el mantel. No quiero que lo vean. ¿Quién, hijo? Él. A veces pasa por afuera de la casa. Me mira. Sé que sabe dónde estoy. Rosa se quedó helada. ¿Cuándo lo viste? Ayer, cuando usted fue al pueblo. El corazón de Rosa latió fuerte. Salió al porche, revisó con la vista los alrededores. Nada. Solo el viento moviendo las ramas. Pero ese dibujo, esa figura, no era casual. Mateo no inventaba, observaba. Esa noche, Rosa colocó una silla junto a la puerta y no apagó la luz del pasillo. No quería dormir, no podía.
Cada pequeño ruido la ponía alerta, cada sombra parecía una amenaza. A la madrugada, el timbre de la verja sonó una sola vez. Un sonido agudo, corto, suficiente para erizarle la piel. Salió despacio, envuelta en una manta. No había nadie, solo una marca en el barro, una pisada, grande, de bota, y en el portón, colgando de uno de los fierros, una cuerda delgada, enrollada, como una soga. Rosa la tomó con manos temblorosas. La reconoció. Era del mismo tipo que sujetaba al caballo en los dibujos. Alguien había estado ahí y quería que ella lo supiera. El bosque tenía otro aire por la mañana. La luz se filtraba entre las ramas altas, formando manchas doradas sobre la tierra húmeda. Pero a Rosa no le tranquilizaba el paisaje. Había algo en ese silencio tan parejo, tan contenido, que le provocaba más tensión que paz. Mateo caminaba a su lado, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sus pasos eran cortos, como si no quisiera llegar. A cada crujido de rama o zumbido de insecto, su cuerpo se encogía. «Si no quieres seguir, regresamos», dijo Rosa suave. «Quiero que lo vea», susurró Mateo. «Pero no quiero que él me vea a mí». Rosa asintió, sin decir más. Avanzaron por un sendero medio cubierto de maleza, siguiendo las indicaciones del niño. Después del árbol quemado y antes del tronco caído con hongo blanco. Detalles que nadie más notaría, pero que Mateo tenía grabados en la memoria. A los pocos minutos llegaron a un claro. Al fondo, entre arbustos y ramas secas, apareció una estructura. Era una cabaña baja de madera vieja y techo de lata. Una de las ventanas estaba cubierta con un plástico negro, mal sujetado por clavos oxidados. Desde ahí no se veía movimiento, pero algo en la forma en que se levantaba la lámina del techo indicaba que no estaba deshabitada. Rosa se detuvo, observando con atención. ¿Ahí vivías? Mateo negó con la cabeza. Nos quedábamos atrás, en un cobertizo. Dormíamos en el piso. Había una estufa rota. Mi mamá cocinaba con leña mojada. Rosa apretó la mandíbula. ¿Y el caballo? Atrás de la cabaña, amarrado con cadena gruesa. Siempre está sucio y con los ojos tristes. Mateo se acercó a un árbol y se ocultó tras él. «Ahí viene», dijo de pronto con los ojos muy abiertos. «Es él». Rosa giró la cabeza hacia la cabaña. Una figura salía por la puerta. Era un hombre alto, robusto, de andar pesado. Llevaba un sombrero viejo y una camisa abierta hasta el pecho. En la mano, un balde de metal. El corazón de Rosa se aceleró. «No te va a ver», le susurró a Mateo. «Quédate aquí». Se agachó junto al niño, protegiéndolo con su cuerpo, y miró entre las ramas. El hombre se dirigió al costado de la cabaña y desapareció tras una pared de madera. Al rato se escuchó un relincho apagado y luego un golpe seco, como un palo contra algo duro. Mateo se tapó los oídos. «Le pega cuando no quiere comer», dijo con la voz rota. «Le grita cosas feas. Le dice que es basura, que no sirve para nada, como le decía a mi mamá». Rosa sintió cómo se le apretaba el pecho. Estaba viendo con sus propios ojos que lo que Mateo contaba no era un invento, no era un delirio, era real y estaba pasando ahí, en ese mismo instante. La figura del hombre volvió a aparecer, esta vez con las manos vacías. Se detuvo en el umbral, como si presintiera algo. Miró hacia el bosque, directo hacia donde ellos estaban escondidos. Rosa se agachó más, conteniendo la respiración. El hombre no se movió, solo se quedó ahí observando. Luego, con calma, se rascó la barbilla y entró de nuevo en la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Mateo se soltó de Rosa y empezó a correr en dirección contraria. «¡Vámonos!», gritó. Rosa lo siguió, tropezando entre las raíces. Cuando por fin llegaron al sendero que llevaba a casa, se detuvieron para tomar aire. «No podemos volver», dijo el niño. «Si nos ve, me va a llevar». Rosa lo miró a los ojos y supo que ya no había marcha atrás. Lo que habían visto no podía ignorarse, y lo que venía iba a cambiarlo todo. Rosa barría el patio con movimientos lentos,
pero la mirada atenta. Desde hacía 3 días, don Ernesto pasaba a la misma hora, caminando despacio por el camino de tierra que bordeaba su terreno. Nunca se había acercado tanto a su casa, nunca tan seguido. Era un hombre grande, de espalda ancha y pocas palabras. Lo recordaba de las ferias comunales, siempre apartado, con la cara seria y una voz que raspaba. Dueño de tierras, de unos cuantos animales y de un carácter difícil de leer. Ese día, cuando lo vio pasar por 4ª vez en la semana, Rosa dejó la escoba apoyada contra la pared y salió a la reja con la intención clara de cortarle el paso. «Don Ernesto», lo llamó con tono amable pero firme. Él frenó en seco. Se giró lentamente, como si calculara cada movimiento. «Buenos días, doña Rosa», respondió, tocándose el ala del sombrero sin levantar la vista del camino. «Lo he visto pasar varias veces por aquí. ¿Anda buscando algo?» «No, solo dando una vuelta. Uno ya no duerme bien a esta edad». Rosa cruzó los brazos. «El monte está raro últimamente. Se oyen cosas, voces, relinchos». Don Ernesto soltó una risa seca, sin humor. «Es el viento. Se mete entre los árboles y hace de las suyas. A usted le falta salir más, doña Rosa». «Puede ser», dijo sin apartar los ojos de los suyos, «aunque el viento no deja huellas de botas en la entrada de mi portón». Un silencio denso se metió entre los dos. Don Ernesto la miró por fin. Había algo duro en su mirada, algo que intentaba mantenerse tranquilo, pero no lo lograba del todo. «¿Sugiere algo?» «No, solo comento», contestó Rosa forzando una media sonrisa. «Aunque justo hace unos días encontré a un niño solo en el bosque. Dijo cosas raras, cosas que nadie debería decir a su edad». Don Ernesto parpadeó una vez. Su mandíbula se tensó. Luego bajó la vista, ajustándose el sombrero. «Los niños dicen muchas cosas. Mezclan sueños con historias. No hay que tomar todo en serio». «Claro», respondió Rosa. «Pero a veces los niños son los únicos que se atreven a decir la verdad». La conversación quedó ahí. Ernesto dio media vuelta sin despedirse y siguió su camino, más rápido que cuando llegó. Rosa lo observó hasta que desapareció tras una curva del sendero. Cuando volvió a entrar a casa, Mateo la esperaba tras la cortina. Tenía los puños cerrados y el rostro pálido. Era él. El niño asintió sin hablar. «¿Estás seguro?» Mateo tragó saliva. Luego murmuró: «Sí, pero él no me vio la cara». Rosa se sentó junto a él. Le acarició el cabello con una calma que no sentía por dentro. «No va a pasar nada. Estoy contigo». Pero en su interior, Rosa sabía que acababa de cruzar una línea. Don Ernesto no era solo un vecino solitario. Era alguien que guardaba secretos. Y ahora la estaba observando. Esa noche el aire era tan denso que ni los grillos se atrevían a cantar. Rosa cerró bien las ventanas, dejó una vela encendida en el pasillo y se recostó con la sensación de que el silencio pesaba más que de costumbre. A medianoche, un grito la sacó de golpe del sueño. «¡Mamá! ¡No! ¡Corre, mamá!». Saltó de la cama descalza, el corazón latiendo como tambor. Corrió hacia la sala, donde Mateo dormía en el sofá. Lo encontró encogido, cubierto de sudor, retorciéndose entre las cobijas. «Mateo, despierta, mi amor, estás soñando», dijo Rosa sentándose a su lado. El niño abrió los ojos de golpe, desorientado. Se aferró a ella sin pensarlo, con fuerza, como si se hundiera y ella fuera la única cuerda. La llevó, susurró entre sollozos. Él la arrastró del brazo y yo no pude hacer nada. Rosa le acarició la espalda. Lo abrazó sin apurarlo, sintiendo el temblor en su cuerpo delgado. «¿Cuándo fue eso?», preguntó con suavidad. Mateo tragó saliva. «Una noche, ella quería irse. Estaba empacando una mochila, yo escuchaba desde la esquina. Él llegó gritando, tiró todo al suelo. Luego la jaló por el cabello. Cerraron la puerta y no la volví a ver». Rosa sintió como algo le caía como plomo al pecho. «¿Y tú qué hiciste?». «Me escondí bajo la mesa. No me vio. Me quedé ahí hasta que amaneció. Luego me fui al bosque.
Pensé que ella iba a volver, pero no regresó. Rosa lo miró con una mezcla de rabia y ternura. El niño había cargado con todo eso solo, semanas, quizás meses. Un miedo así no se borra con comida ni abrigo. ¿Por eso hablas tan poco?, preguntó ella. ¿Porque crees que si hablas, algo malo va a pasar? Mateo no respondió. Se quedó con la cabeza contra su pecho, respirando hondo. Rosa le levantó el mentón con delicadeza. Aquí puedes hablar, Mateo. Nadie te va a hacer daño. No te voy a dejar solo. Él asintió muy despacio, pero en su mirada todavía quedaban sombras que no se iban con palabras. Rosa lo llevó de la mano hasta su propia habitación. Le armó una cama improvisada en el piso junto a la suya. Dejó la vela encendida y se recostó, sin cerrar los ojos. Afuera, el viento volvió a moverse entre los árboles y por un segundo, Rosa creyó oír otra vez el sonido metálico de una cadena arrastrándose por el suelo. Al día siguiente, mientras Mateo dormía aún, Rosa fue al fondo del armario y sacó una caja de madera. Dentro guardaba documentos viejos, recortes y un cuaderno donde anotaba cosas importantes. Se sentó con una taza de té y comenzó a escribir lo que Mateo le había contado, con fechas, con detalles. Algo le decía que iba a necesitar pruebas. Cuando levantó la vista, Mateo estaba en la puerta, observándola en silencio. ¿Qué haces? Estoy anotando lo que me contaste, para que no se pierda, para que, cuando llegue el momento, podamos decir la verdad con todo claro. Mateo entró, se sentó a su lado, agarró el lápiz y escribió una sola palabra sobre la hoja. Jessica. Así se llama mi mamá, dijo. Rosa lo miró. Ese nombre le sonó conocido, muy conocido. Se quedó helada. No podía ser, era la misma Jessica que había trabajado unos años atrás en la feria, la que desapareció sin decir adiós. El rompecabezas empezaba a armarse, y lo que se estaba revelando no iba a ser fácil de digerir. La mañana avanzaba con lentitud. El cielo estaba gris, pero sin amenaza de lluvia, y el aire olía a tierra húmeda y madera seca. Rosa se sentó en la galería con un costurero sobre las piernas, aunque no tocó una sola aguja. Tenía la cabeza en otro lado. Mateo, por su parte, estaba en la mesa del comedor, dibujando con los lápices que Rosa le había dado días atrás. No hablaba, pero la forma en que movía el lápiz, firme y seguro, le decía a Rosa que algo importante estaba saliendo en ese papel. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó con tono suave, tratando de no interrumpir la concentración. Un retrato, respondió sin mirarla. ¿De quién? Mateo levantó los ojos apenas un segundo, luego volvió al dibujo. De ella. Rosa se levantó, se acercó y lo miró desde arriba. El corazón le dio un salto. Era una mujer, cabello largo, ondulado, recogido en una trenza gruesa. Labios apretados, nariz delgada, ojos grandes, con una expresión de cansancio y miedo. Rosa sintió que algo en ese rostro le golpeaba la memoria como un eco lejano. ¿Es tu mamá? Sí. ¿Así la recuerdas? Sí, pero hay una señora que se parece. La vi una vez, cuando fuimos al pueblo. Rosa frunció el ceño. ¿Una mujer del pueblo? Mateo asintió. Tenía una canasta de pan. Me miró raro, como si me conociera. Rosa tragó saliva. No necesitaba muchos detalles para imaginar de quién hablaba. La señora Carmen, la misma que le había mencionado a la Jessica semanas atrás, como al pasar, la misma que vivía sola desde que su hermana, según contaban, se fue sin dejar rastro. Rosa sintió que las piezas empezaban a encajar, pero de una forma que no quería admitir. ¿Estás seguro que se parecen? Mateo solo señaló el dibujo como si dijera, mírala bien. Rosa se llevó la hoja a la cocina, la pegó en la pared junto a la ventana. La contempló por largos minutos, comparando mentalmente cada rasgo con los de Carmen. No eran idénticas, pero sí había una similitud. En la forma de los ojos, en la curva de la boca, en algo más difícil de explicar. Un aire familiar. Se le revolvió el estómago. ¿Tú crees que Carmen? Pero no terminó la frase. No quería decirlo en voz alta. No aún.
¿Qué pasaría si ella es familia tuya?, preguntó con cuidado. Mateo se encogió de hombros. No sé, yo solo quiero saber si mi mamá está viva. Rosa se agachó frente a él. Vamos a averiguarlo, te lo prometo, pero con calma, ¿sí? Esa noche, mientras preparaba la cena, Rosa pensaba en cómo enfrentaría a Carmen. No podía llegar con dibujos en la mano a acusarla de nada, pero sí podía empezar por hacer preguntas, tantear, buscar grietas en su versión. Mateo se quedó dormido temprano, con la cabeza apoyada en el brazo y el dibujo doblado bajo la almohada. Rosa lo cubrió con cuidado. Salió al porche y se quedó mirando hacia el pueblo. Sabía que al día siguiente tendría que hablar con Carmen y que, quizás, la verdad que tanto buscaban no iba a gustarles a ninguno. La noche cayó densa, con una neblina que se pegaba a los cristales como si quisiera entrar. Rosa apagó las luces de la cocina y dejó solo la del pasillo encendida. Mateo ya dormía, respirando profundo, abrazado a una cobija que había sido de su hija. La casa estaba en silencio, pero el corazón de Rosa seguía inquieto. Salió al porche con una taza de té entre las manos, buscando calmar esa sensación punzante en el pecho. El aire era frío y húmedo, la bruma lo cubría todo, como si el bosque se hubiera disfrazado de fantasma. Se sentó en la mecedora envuelta en su chal, con la vista fija en la línea de árboles, y fue entonces cuando lo vio. Una silueta oscura, alta y quieta, al borde del claro. No se movía, pero se notaba su presencia como una mancha en la niebla. Rosa se incorporó lentamente. Entrecerró los ojos, dudando de lo que veía. Era un caballo. Estaba parado solo, inmóvil. La cabeza baja, la melena larga, pegada al cuello por la humedad. No había sonido, ni siquiera el del viento, pero algo se arrastraba con suavidad. Un golpeteo metálico, rítmico y seco. Cadenas. Rosa sintió cómo se le erizaba la piel desde la nuca hasta los talones. No podía ser una coincidencia. Mateo había hablado de eso, lo había dibujado, había descrito con exactitud ese sonido. Y ahora ahí estaba, frente a ella. Intentó dar un paso, pero algo la detuvo. No era miedo exactamente, era una mezcla de respeto y alarma, como si el bosque le estuviera diciendo: «Mira, pero no te acerques». El caballo alzó la cabeza. Sus ojos brillaban levemente como si reflejaran algo que no estaba ahí. Rosa contuvo el aliento. No sabía si debía hablar, moverse, hacer algo. Pero antes de decidir, la figura se desvaneció entre la niebla. No galopó, no huyó. Simplemente se desdibujó como si nunca hubiera estado. Rosa se quedó de pie, temblando. Entró rápido a la casa, cerró la puerta con seguro, bajó la cortina y apoyó la espalda contra la madera. Su taza temblaba entre las manos, el corazón le martillaba el pecho. No estaba loca. Mateo no estaba imaginando cosas. El caballo existía. Subió las escaleras y se asomó al cuarto donde dormía el niño. Seguía tranquilo, respirando parejo. En el suelo, junto a su cama, estaba uno de sus dibujos. El caballo, las cadenas y esta vez algo más. Un rostro apenas visible, en el fondo, entre la niebla del papel, mirando hacia adelante. Rosa lo recogió y se quedó un largo rato observándolo. No había duda, lo que Mateo veía era real, y ahora ella también lo había visto. Cerró la puerta con cuidado. Mañana hablaría con Carmen, pero esta noche el bosque había hablado primero, y su mensaje era claro: el pasado no se quedó allá, está vivo y encadenado. ¿Qué harías si un niño te lleva al corazón del bosque, donde nadie se atreve a entrar, y te muestra algo tan perturbador que cambia todo lo que creías saber? Rosa jamás pensó que terminaría siguiendo los pasos de un niño por senderos olvidados, con el corazón latiéndole en los oídos y el aire cada vez más espeso entre los árboles. Pero ahí estaba, con Mateo de la mano, avanzando hacia un punto donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. ¿Falta mucho?, preguntó, intentando mantener la calma. Mateo negó con la cabeza. Estaba pálido,
los labios apretados. Ya casi, pero no podemos hacer ruido. Él escucha todo. La advertencia le caló hondo. Rosa miró a su alrededor. Cada rama crujía como un susurro malintencionado. Cada sombra parecía moverse sola. El bosque tenía una memoria, y ella sentía que estaba pisando recuerdos que no eran suyos. Llegaron a un claro pequeño. Había maleza alta, troncos caídos, y algo más, un cobertizo viejo, de madera podrida, medio cubierto por ramas. No se veía desde el sendero, había sido escondido con intención. «Ahí está», susurró Mateo señalando con la barbilla. Rosa entrecerró los ojos. El cobertizo tenía una puerta entreabierta colgando de una bisagra oxidada. Al fondo, detrás de una cerca improvisada con alambres torcidos, algo se movía. Un sonido metálico rompió el silencio, el arrastre lento de una cadena contra el suelo. Rosa se acercó, con paso firme, pero sin hacer ruido. Mateo se quedó atrás, temblando. Cuando llegó a la entrada, lo vio. Y se le fue el aire. El caballo estaba ahí, negro, sucio, con costillas marcadas como cuchillas bajo la piel. Tenía el cuello agachado, las patas cubiertas de barro seco, y las cadenas, una le apretaba el pecho, otra lo ataba de la pata trasera a una estaca clavada en el cemento. Rosa sintió náuseas. El lugar olía a podredumbre, sudor rancio y desesperación. Se acercó un poco más. El caballo alzó la cabeza. Sus ojos no tenían rabia, tenían tristeza, un cansancio tan profundo que era difícil de sostenerle la mirada. «Santo Dios», murmuró Rosa con un nudo en la garganta. El caballo no hizo ruido, solo la miró, como si la reconociera, como si supiera que ella no venía a hacerle daño. «¿Quién te hizo esto?» Mateo apareció detrás de ella. Su rostro se desfiguró al verlo. «Está peor», susurró con la voz quebrada. Antes no tenía eso en la pierna. El caballo tenía una herida abierta reciente, sangre seca alrededor, un palo roto al lado. Rosa entendió lo que había pasado sin necesidad de preguntar. Mateo se arrodilló y empezó a llorar en silencio. No fue un llanto infantil, fue un llanto viejo, guardado por demasiado tiempo. Un sollozo con sabor a impotencia, a culpa. «Lo dejé aquí, lo dejé solo», decía una y otra vez, con los ojos cerrados. Rosa se agachó a su lado, lo abrazó fuerte, sintió su cuerpo temblar. «No fue tu culpa, Mateo. Tú eras solo un niño, no podías hacer nada más». Él le hablaba como si fuera mi mamá, susurró. Le decía las mismas cosas que a ella. Lo llamaba inútil, lo empujaba. A veces se reía mientras lo golpeaba. Rosa cerró los ojos, tragándose el enojo. Sabía que lo que pasaba ahí no era solo crueldad hacia un animal, era el reflejo de otra cosa, una forma de seguir lastimando a quienes ya no estaban para defenderse. Rosa se levantó, miró el cobertizo entero. No había comida, no había agua, solo ese olor a olvido y castigo. Sacó su celular del bolsillo, sin señal. «Vamos», dijo con firmeza, «no podemos quedarnos aquí». «¿Y él?» «Vamos a volver, pero esta vez no solos». Mateo la miró, los ojos hinchados, pero asintió. Salieron del cobertizo sin mirar atrás. El bosque parecía más oscuro de lo que recordaba, pero ahora Rosa no tenía dudas. Iban a denunciarlo, iban a sacarlo de ahí. Porque ese caballo no solo estaba encadenado al suelo, estaba encadenado al pasado de Mateo, y solo liberándolo a él podían empezar a sanar. Caminaron en silencio, pero con un peso menos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin alguien había visto la verdad. Y una vez que se ve, ya no se puede ignorar. El bosque los dejó ir, pero no sin antes susurrar entre las ramas: «Ya era hora». La casa estaba en silencio. Apenas se escuchaba el tic-tac del reloj en la cocina y el canto lejano de algún ave nocturna. Rosa había preparado té con manzanilla, pero la taza frente a Mateo seguía intacta. El niño miraba al vacío, con los dedos entrelazados sobre la mesa. «¿Quieres que te lo pregunte o prefieres contarlo tú solo?», dijo Rosa sin presionarlo. Mateo tardó en responder, pero cuando lo hizo,
no fue con palabras sueltas ni frases sueltas. Fue con una fuerza inesperada, como si por fin, después de tantos días, se le hubiera roto el dique del silencio. Viví en ese cobertizo casi un año con mi mamá. Dormíamos en unas mantas viejas, comíamos lo que podíamos. A veces ella salía a limpiar casas y me dejaba con él. Rosa no dijo nada, solo lo escuchaba. Don Ernesto no era mi papá, pero decía que sí, que ahora él mandaba, siempre estaba de malas. Si algo salía mal, le pegaba a mi mamá o le gritaba, pero si nadie estaba cerca, también me tocaba a mí. Mateo se frotó las muñecas como si le dolieran todavía. Una vez me tiró un balde porque no lavé los platos. Otra vez me encerró con el caballo. Pensó que me iba a dar miedo, pero no. ¿Y qué pasó esa última noche? Mateo bajó la voz. Ella me despertó. Me dijo que nos íbamos, que ya no aguantaba más. Tenía una mochila lista. Me abrazó muy fuerte, pero no alcanzamos. Él entró, empezó a gritar, rompió la mochila, tiró todo, le dijo cosas horribles. Yo me escondí detrás del caballo, tenía miedo. Escuché golpes. Después todo se quedó en silencio. Rosa sintió que el pecho se le apretaba. Cada palabra de Mateo era una puñalada. No solo por lo que contaba, sino por cómo lo contaba, sin lágrimas, como si ya las hubiera gastado todas. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Él me dijo que se había ido, que me había dejado, que ahora yo le pertenecía a él. ¿Y tú le creíste? Mateo dudó. No quería creerle, pero no tenía a dónde ir. Me quedé ahí unas semanas más, hasta que una noche el caballo empezó a relinchar fuerte, como loco, y yo entendí que si no me iba a volver invisible, como ella. Rosa lo tomó de la mano. No estás solo, Mateo, ya no. El niño por fin la miró. Sus ojos estaban vidriosos pero firmes. No me interesa que él vaya a la cárcel. Solo quiero saber si ella está viva. Esa misma noche, cuando Mateo se quedó dormido en el sillón, Rosa fue a su caja de recuerdos y buscó una fotografía vieja. Era de una feria del pueblo. Hacía unos 6 años. En una esquina, casi fuera de cuadro, aparecía una mujer con una trenza larga y un niño pequeño de la mano. La comparó con el dibujo que Mateo había hecho días atrás. Era ella, y estaba segura. Entonces se dio cuenta de algo más. En la misma foto, al fondo, muy desenfocado, estaba don Ernesto, mirando a la mujer, no al lente. Rosa se estremeció. ¿Y si Ernesto no solo la maltrató? ¿Y si había algo más detrás de esa desaparición? Al día siguiente, Rosa fue al registro civil. Pidió datos sobre Jessica Riquelme. Le dijeron que no había movimientos desde hacía más de un año. No había registro de salida del pueblo. Tampoco denuncias. Simplemente desapareció, le dijo el funcionario, como si se la hubiera tragado la tierra. Rosa guardó los papeles en su bolso y salió del edificio con el corazón en la garganta. Afuera, el viento le revolvió el chal. No iba a esperar más. Ya no se trataba solo de proteger a Mateo. Ahora era cuestión de verdad y de justicia, porque una madre no desaparece sin dejar rastro, y un cobertizo no puede seguir ocultando lo que ya está saliendo a la luz. Rosa se levantó antes del amanecer. No pudo dormir. Las palabras de Mateo la habían acompañado toda la noche como un eco persistente. El rostro de Jessica, el caballo encadenado, las heridas, el miedo. Encendió la estufa de leña, preparó café y se quedó de pie frente a la ventana. El cielo apenas clareaba, pero ella ya lo tenía decidido. «Hoy lo voy a denunciar», dijo en voz baja, como si necesitara escuchar su propia determinación. Mateo se despertó poco después. Rosa le sirvió desayuno y lo abrazó con fuerza. «Voy a ir a la comisaría. Quiero que te quedes aquí, ¿sí?» El niño la miró con ojos grandes. «¿Y si él se enoja? Él ya está expuesto, Mateo. Ya no puede esconderse. No más». La comisaría estaba medio vacía. Rosa entró con paso firme y pidió hablar con el cabo Albornoz. Esta vez no iba a andarse con rodeos ni indirectas. «Tengo que denunciar a don Ernesto Godoy», dijo sin titubear.
maltrato animal, retención de un menor y posible desaparición forzada de su pareja. El cabo levantó la ceja. ¿Está segura de lo que dice? Lo vi con mis propios ojos. Hay un caballo encadenado, herido, abandonado en un cobertizo oculto en su propiedad. Y el niño que vive conmigo vivió ahí. Me contó todo. Su madre desapareció y nadie la ha vuelto a ver. El silencio en la oficina se volvió espeso. El cabo respiró hondo y asintió. Vamos a enviar una patrulla. Rosa lo miró fijo. Quiero ir con ustedes, no quiero que lo cubran, porque a veces la gente como él se sale con la suya y no esta vez. Cuando llegaron al terreno de don Ernesto, él estaba afuera cortando leña. Al ver la patrulla, frunció el ceño. Al ver a Rosa bajarse del vehículo, endureció el gesto. ¿Qué pasa aquí?, preguntó limpiándose las manos con un trapo sucio. Ernesto Godoy, estamos aquí por una denuncia formal, dijo el cabo. Necesitamos inspeccionar su propiedad. ¿Denuncia de qué? Maltrato animal y sospecha de actividades ilegales. Le pedimos que coopere. Ernesto miró a Rosa, una mirada oscura, llena de veneno contenido. ¿Tú hiciste esto? Yo vi lo que nadie quiso ver, respondió ella. Y ahora todos lo van a saber. Eso no es un crimen, murmuró él. Ese caballo es mío. No, lo que hiciste con ese animal y con esa mujer sí lo es. Ernesto no dijo más. Dio media vuelta y entró en su casa. Los policías lo siguieron. Rosa esperó afuera, con las manos apretadas y el corazón latiendo con furia. Minutos después salieron. Llevaban al caballo detrás, débil pero vivo. Uno de los agentes sostenía una bolsa con papeles y una cuerda. Vamos a abrir una investigación, le dijo el cabo a Rosa. Pero esto va a tomar tiempo. No importa, ya empezó, contestó ella. En cuestión de horas, la noticia corrió por el pueblo como fuego en pastizal seco. En la panadería, en la plaza, en la fila del mercado, todos hablaban de lo mismo. ¿Escuchaste lo de don Ernesto? Dicen que tenía a un niño escondido y la mujer, la que desapareció. ¿Será cierto? Algunos defendían a Ernesto. Siempre fue callado, pero no creo que fuera capaz de algo así. Otros no tanto. Mi prima trabajó con él una temporada y decía que le tenía miedo. Esa tarde, Carmen apareció en la casa de Rosa. Llevaba los ojos rojos, el rostro demacrado. ¿Es cierto lo del niño? Rosa asintió. Le ofreció pasar. Carmen dudó, pero entró. Yo no sabía. Juro que no sabía nada. La Jessica vino a mí una vez. Me dijo que quería irse, que tenía miedo. Le di dinero, pero nunca volvió. Mateo la está buscando. ¿Tú crees que...? Carmen rompió en llanto. No sé si sigue viva, pero si está allá afuera, tal vez con esto sepa que la estamos buscando. Rosa respiró hondo. Esa noche, mientras preparaba sopa, Rosa se sintió distinta, no aliviada, pero sí más liviana, como si una parte del miedo hubiera sido reemplazada por una verdad que, al fin, había salido a la luz. Porque lo que comenzó como el rescate de un niño, ahora era mucho más. Era el comienzo de una verdad que ya no podía esconderse, ni siquiera en el bosque, ni siquiera detrás del silencio. El día después de la denuncia, Rosa sintió el cambio en el aire desde que puso un pie fuera de su casa. Ya no la saludaban igual. Algunos vecinos bajaban la mirada, otros, en cambio, se le acercaban más que nunca. Valiente lo que hiciste, Rosa, le dijo doña Miriam, panadera del barrio. A ese hombre siempre se le notó lo oscuro, pero nadie se atrevía a hablar. No fue valentía, respondió Rosa. Fue necesidad, pero no todos opinaban igual. En la ferretería, mientras compraba tornillos para reforzar la puerta del galpón, el señor Ramírez, un hombre grande de voz grave, la miró sin disimulo. Usted se mete donde no la llaman, doña Rosa. Ernesto es un hombre serio, siempre trabajó. ¿Y ahora viene a ensuciar su nombre por lo que dice un niño asustado? Rosa le sostuvo la mirada. A veces los niños son los únicos que se atreven a decir la verdad. Ramírez chasqueó la lengua y se dio la vuelta. Mateo empezó a notar el cambio también.
Cuando salían al jardín o caminaban por el sendero, algunos lo observaban de lejos. Las miradas no eran de curiosidad, eran de juicio. ¿Por qué me miran así?, preguntó una tarde con la voz bajita. Rosa se agachó a su altura. Porque la gente tiene miedo de aceptar que cosas horribles pueden pasar al lado de sus casas y prefieren negar antes que enfrentar la realidad. Mateo asintió, como si lo entendiera mejor que cualquier adulto. Yo también me acostumbré a eso, dijo, encogiéndose de hombros. Esa noche, Rosa recibió una nota debajo de la puerta. Era anónima, letras torcidas, escritas a mano con lápiz. Cállese o se va a arrepentir. La rabia le recorrió el cuerpo como un latigazo. Quemó el papel en el fogón y no dijo nada a Mateo, pero supo que esto iba más allá de Ernesto. Había más gente cómoda con el silencio. A pesar de las amenazas, Rosa no estaba sola. Don Pedro, el veterinario, fue a visitarla al tercer día. Llevaba un bolso con insumos y la frente arrugada. «Fui a ver al caballo», le dijo en cuanto entró. «Está débil, pero se va a recuperar. Nunca había visto un animal tan triste. Y no solo por el cuerpo, por la cabeza. Ese bicho vivió el mismo infierno que Mateo». Rosa se le quebró la voz. «¿Y la policía? Dicen que siguen investigando, pero tú sabes cómo son las cosas aquí. Si no hay presión, lo dejan morir en el archivo. Entonces hay que hablar, hacer ruido». «Yo estoy contigo», afirmó Pedro, «y hay más gente que también. Solo necesitan a alguien que los empuje». Esa noche, Rosa escribió una carta. Se la entregó a Pedro, quien la llevó a la radio local. Al día siguiente, la locutora la leyó en vivo. «No se trata solo de un niño ni de un caballo. Se trata de lo que permitimos que pase cuando decidimos no mirar y de lo que podemos cambiar si al fin lo hacemos». La carta causó revuelo. Algunos vecinos aplaudieron, otros la insultaron en voz baja. En la plaza del pueblo comenzaron a formarse dos grupos, los que querían justicia y los que querían olvidar. Una mujer se acercó a Rosa con lágrimas en los ojos. «A mí también me pegaba mi esposo. Nadie me creyó. Por eso, gracias». Otra, al cruzarla en el mercado, le murmuró al pasar: «No todo el mundo soporta vivir sin miedo. Usted va a hacer que muchos suframos por cosas que ni son suyas». Rosa volvió a casa esa tarde con una mezcla de tristeza y fuerza. Mateo dibujaba en la mesa. Esta vez, no un caballo. Dibujaba una casa sin cadenas, un campo abierto, un cielo limpio. «¿Y ese lugar?», preguntó Rosa. «No sé, pero quiero llegar ahí algún día». Rosa lo abrazó desde atrás. «Lo vas a hacer, Mateo, aunque tengamos que arrastrar al mundo entero, porque en un pueblo dividido, el silencio era el arma más peligrosa, y Rosa había decidido romperlo, sin importar el precio». Esa mañana, Rosa despertó con un presentimiento. Se levantó más temprano de lo habitual, como si algo en el aire le avisara que ese día no sería como los demás. Mateo aún dormía, con la cobija hasta la nariz. Afuera, la bruma se levantaba despacio y el canto de los pájaros era distinto, más claro. A las 9 en punto, dos camionetas blancas se estacionaron frente a su casa. Llevaban el logo de una fundación animalista en los costados. De ellas bajaron 3 mujeres y un hombre, todos con chaquetas verdes y mochilas al hombro. «¿Doña Rosa Elena?», preguntó una de ellas, acercándose con paso decidido. «Soy yo. Recibimos su denuncia y las fotos que el veterinario Pedro envió. Venimos por él. Vamos a rescatar al caballo». Rosa apretó los labios y asintió, sintiendo cómo se le apretaba el pecho, no de miedo, sino de alivio. Después de tanto silencio, por fin alguien había venido a escuchar. Mateo insistió en ir. Rosa dudó al principio, pero al ver la forma en que preparaba su mochila y se ponía su chaqueta, entendió que también era su batalla. Volvieron al cobertizo. El camino seguía igual de cerrado, pero esta vez Rosa no iba sola. Iba rodeada de gente que no miraba para otro lado, que traía herramientas, vendas, agua y determinación. Cuando llegaron, el caballo seguía ahí, parado,
esperando, como si supiera que ese día era distinto. Mateo dio un paso al frente, temblando. «Libertad», susurró. El caballo giró la cabeza, lo reconoció, no relinchó, no se movió bruscamente, solo lo miró, y esa mirada bastó. Las voluntarias comenzaron a trabajar de inmediato. Una cortaba las cadenas, otra limpiaba las heridas. El hombre hablaba en voz baja al animal, calmándolo, mientras le ponía un arnés nuevo. Le ofrecieron agua, lo acariciaron sin apuro. Mateo no se despegó del lado de Rosa. «¿Va a estar bien? Va a estar mejor que nunca». Cuando al fin sacaron al caballo del cobertizo, el sol se abrió entre las nubes. Rosa se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le bajaron sin permiso, no por tristeza, sino por la fuerza de ese momento, por lo que significaba. Libertad avanzó despacio, pero sin miedo, con pasos débiles, sí, pero libres. Mateo sonrió. Fue apenas una curva en sus labios, pero para Rosa fue un milagro. Nunca lo había visto así, nunca tan lleno de luz. «Él me salvó a mí», dijo el niño, apenas audible. «Cuando yo no podía más, él me miraba como si me entendiera todo». Rosa le apretó la mano. Ese caballo no era solo un animal, era símbolo, era reflejo, era el alma herida de un niño que también estaba siendo liberada. La fundación se llevó a Libertad a un santuario en la región vecina. Prometieron enviarlo rehabilitado y, si Mateo quería, podía visitarlo siempre. «Va a necesitar tiempo», dijo una de las mujeres. «Tiene muchas heridas, pero lo vamos a cuidar». «Gracias por no dejarlo solo», respondió Rosa con la voz quebrada. Esa noche, al volver a casa, Mateo se quedó largo rato mirando el lugar donde solía dibujar al caballo. No dijo mucho. Solo tomó una hoja en blanco y trazó una figura nueva, un campo abierto, sin cadenas. Y en el centro, un caballo corriendo, con el nombre Libertad sobre el lomo. «¿Ahora sí te puedo enmarcar este dibujo?», le preguntó Rosa con una sonrisa. Mateo asintió, y la sonrisa volvió, más grande, más cierta. El rescate del caballo fue más que un acto de justicia. Fue una señal para el pueblo de que ya no había espacio para el silencio, y para Rosa y Mateo fue el comienzo de otra etapa. Una donde las heridas no desaparecían de un día para otro, pero por fin empezaban a sanar, juntos, sin cadenas. Esa noche, cuando la casa por fin se quedó en silencio, Rosa se sentó en la mesa con una hoja en blanco frente a ella. La lámpara del comedor arrojaba una luz suave, cálida, pero el papel parecía más frío que nunca. Tenía muchos años sin escribirle, desde aquella pelea donde se dijeron cosas que nunca debieron decirse. Su hija, Laura, se había ido sin mirar atrás. La distancia no solo fue física, sino emocional. Años enteros sin un feliz cumpleaños, sin una llamada en Navidad, solo silencio. Rosa tomó la pluma y la sostuvo un buen rato entre los dedos. No sabía por dónde empezar. «No sé si vas a leer esto», escribió finalmente. «Pero necesito escribirlo, por mí, porque guardarme esto ya no me sirve de nada». La carta comenzó como un torrente, no desde el reclamo, sino desde la verdad. Rosa le habló de Mateo, de cómo lo encontró bajo la lluvia, de cómo ese niño había removido todo lo que ella pensaba que ya estaba dormido dentro. Le contó del caballo encadenado, del cobertizo, de don Ernesto. Le habló con detalle, como si quisiera que su hija también caminara con ella por el bosque, que sintiera el miedo, la rabia y la compasión. «No te imaginas lo que es ver a un niño romper el silencio después de tanto dolor», escribió. «Me recordó a ti, a la niña que fuiste, a la que a veces no supe escuchar como debí». Se detuvo ahí. La garganta le ardía. No quería que sonara a disculpa vacía. Quería que su hija sintiera que al menos ahora Rosa podía ver sus propias fallas con claridad. Rosa se levantó, puso agua a hervir para un té. Mientras esperaba, volvió a la carta. «No sé si estás bien, si tienes hijos, si eres feliz, pero te pienso, siempre te pienso. Y estos días, viendo a Mateo luchar con su memoria, me di cuenta de que también te fallé a ti.
Le habló del dibujo que Mateo había hecho del caballo corriendo. Le dijo que algo en esa imagen la hizo querer correr también, pero no para huir, sino para alcanzar lo que había perdido. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que aquí sigo, que la puerta está abierta. Firmó con letra temblorosa. Tu mamá, Rosa Elena. Al día siguiente fue al pueblo y dejó la carta en el correo. No se la envió por mensaje ni por teléfono. La escribió a mano porque quería que Laura la tocara, que viera cada palabra, cada renglón torcido. Volvió a casa con un nudo en el estómago. No le dijo nada a Mateo. Solo se sentó en su mecedora con la vista en el horizonte, como quien espera que el viento traiga de regreso algo que se perdió hace mucho. Pasaron los días, luego una semana. No hubo respuesta. Pero algo cambió en Rosa. No se trataba solo de esperar perdón. Se trataba de haber hablado, de haber dejado de fingir que no dolía. Transición emocional. El silencio que ya no pesa igual. Una noche, mientras Mateo lavaba los platos y tarareaba una canción que había inventado él mismo, Rosa lo observó con ternura. ¿Qué pasa?, preguntó el niño notando su mirada. Nada. Solo pensaba en lo valiente que eres. Mateo se sonrojó, se secó las manos y se sentó a su lado. ¿Tú también lo fuiste, Rosa? Ella lo pensó un segundo. A veces, pero me tomó muchos años animarme a decir ciertas cosas. Mateo asintió. Ya la va a leer, estoy seguro. Rosa le acarició la cabeza. No sabía si Laura respondería, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había recuperado algo más importante, su voz. Y mientras escuchaba la risa de Mateo llenar la casa, entendió que no todas las respuestas llegan por carta. Algunas llegan en forma de niño, o de caballo, o de una casa donde al fin se puede respirar sin miedo. El día llegó sin previo aviso, como suelen llegar las cosas que no se quieren enfrentar. Una trabajadora social apareció en la puerta de Rosa con una carpeta bajo el brazo y la voz suave de quien sabe que viene a interrumpir algo que se había vuelto sagrado. Doña Rosa, el juez autorizó el traslado temporal de Mateo. Irá a un hogar mientras se resuelve su situación legal y familiar. Rosa sintió que se le helaban las manos. Apretó fuerte el borde de su delantal para no mostrar lo que le temblaba por dentro. ¿Tan pronto? Sí. Es lo que dicta el protocolo. Mateo venía bajando las escaleras. Se detuvo en seco al ver la escena. ¿Me voy? Nadie contestó al instante. Rosa tragó saliva y se acercó. Sí, hijo, pero no es para siempre. Solo un tiempo. Mateo no lloró. Solo bajó la mirada. Pero Rosa lo conocía. Ese silencio era igual al que traía cuando llegó, cuando no confiaba en nadie. Y dolía mucho más ahora que sabía todo lo que había en su interior. Prepararon una mochila con ropa, los dibujos más importantes y el peluche que Rosa había cosido para él la semana anterior. Mateo la abrazó antes de guardarla. ¿Puedo llevar tu chaleco?, preguntó sin mirarla. Rosa asintió, mordiéndose el interior de la mejilla para no quebrarse. Claro que sí, te lo tejí para eso. Huele a ti. No quiero que se me olvide cómo hueles. La trabajadora social los dejó solos un rato. Rosa aprovechó para sentarse en el sofá con él. Lo abrazó fuerte, como se abraza a alguien cuando no sabes cuánto falta para volver a tocarlo. ¿Me vas a buscar?, preguntó Mateo en voz baja. Cada semana, y cada vez que me dejen, y cuando se pueda te traigo de vuelta. ¿Y si mi mamá aparece? Entonces vamos a estar los tres. Y si no, aquí tienes casa, Mateo, para siempre. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Nunca me sentí como en casa, hasta que llegué contigo. La camioneta esperaba con el motor encendido. Mateo subió sin quejarse, sin hacer drama. Pero sus ojos buscaron a Rosa una última vez. No mires hacia atrás, dijo ella, sonriendo con los ojos mojados. Mira al frente, que allá también hay esperanza. Mateo asintió, y la puerta se cerró. Rosa se quedó de pie en la vereda, hasta que el vehículo desapareció por la curva del cerro. No lloró en ese momento, lloró más tarde en la cocina, cuando vio su taza sin usar, su silla vacía.
el dibujo a medio hacer sobre la mesa, pero también sonrió, porque en esa ausencia había una certeza. Mateo ya no era el mismo niño herido que llegó bajo la lluvia. Ahora llevaba consigo algo más fuerte que el miedo. Llevaba amor. Esa noche, Rosa escribió una nota y la guardó en el cajón donde Mateo solía buscar lápices. Volverás, y cuando lo hagas, voy a estar aquí, con sopa caliente, pan fresco y un chaleco nuevo, más grande, porque vas a crecer, y yo también. Firmó con una letra firme, tu Rosa. Esa promesa era su escudo, porque aunque el dolor de la despedida era fuerte, había algo más poderoso latiendo bajo la tristeza, la esperanza de volver a encontrarse, porque el amor verdadero no se rompe con la distancia, solo se estira, y cuando regresa, lo hace más fuerte que nunca. El primer día sin Mateo fue el más duro. La casa parecía más grande, más callada. Rosa se movía en silencio por la cocina, prendía la radio solo para escuchar alguna voz, y se sorprendía a sí misma esperando oír sus pasos bajando las escaleras, pero no estaba. Sin embargo, algo había cambiado. No era la misma soledad de antes. Ahora en cada rincón quedaba un pedacito de ese niño que le había devuelto las ganas de mirar hacia adelante. La taza azul seguía en su sitio, el dibujo del caballo libre enmarcado en la pared. Rosa respiró hondo, se sirvió café y tomó una decisión. Si ya no está aquí, entonces tengo que hacer algo con todo lo que él me enseñó. En la semana siguiente se presentó en el refugio de animales de la fundación que había salvado a Libertad. Nadie lo esperaba, pero su voz fue firme. No vengo a mirar, quiero ayudar, hacer algo útil con mis manos y con lo que viví. La encargada la reconoció al instante. Usted es la señora del caso del caballo encadenado, ¿verdad? Rosa asintió. Y de Mateo, sí. Quiero hacer más que contar la historia. Quiero actuar. Empezó limpiando jaulas, ayudando en la alimentación, lavando mantas. Poco a poco fue aprendiendo a calmar a los animales que llegaban asustados. Se convirtió en la que más rápido ganaba la confianza de los perros nerviosos, de los gatos desconfiados. Tiene manos tranquilas, le dijeron un día. Las tengo desde que aprendí a coser. Pero ahora también las tengo porque aprendí a escuchar el silencio. Una tarde, mientras curaba a un burro con una herida vieja en el lomo, Rosa se quedó observando la cicatriz. ¿Eso se cura?, preguntó a la veterinaria. No del todo. La piel cierra pero queda marca, como un recuerdo. Rosa pasó los dedos por la costra con delicadeza, como las personas. La veterinaria la miró en silencio, entendiendo. Esa noche, en su casa, Rosa sacó la caja de costura. Volvió a coser, pero ya no ropa. Empezó a hacer mantas para los refugios, chalecos para animales mayores, collares tejidos con hilos fuertes. Cada puntada era una forma de sacar algo bueno del dolor. Un sábado por la mañana, una adolescente llegó al refugio. Se llamaba Juliana, tenía los ojos bajos y no hablaba mucho. Estaba en proceso de adopción, decían. Venía a cumplir horas por orden del juez. Rosa la vio desde lejos y reconoció esa postura, esa forma de cerrarse al mundo. ¿Te gustan los caballos?, le preguntó, ofreciéndole una manta. Juliana se encogió de hombros. Nunca vi uno de cerca. Ven, hay uno que te puede enseñar mucho sin hablar. La llevó al corral de Libertad. El caballo se acercó lento, confiado. Juliana se quedó inmóvil. No muerde, solo observa, igual que tú. Juliana extendió la mano y el caballo la olió con suavidad. Rosa sonrió desde atrás. Las cicatrices no siempre se ven, le dijo a la joven, pero eso no significa que no sanen. Transición emocional. Sanar haciendo esa noche. Rosa anotó en su cuaderno. Los silencios de Mateo me enseñaron a escuchar, las heridas de Libertad, a mirar más allá de lo visible. Hoy alguien nuevo aprendió que aún con miedo se puede volver a confiar. Miró el dibujo en la pared, se acercó y lo acarició con los dedos. La casa ya no estaba vacía, estaba llena de historias, de voces nuevas y de cicatrices que ya no dolían como antes.
El reloj marcaba las 11:30 cuando Rosa llegó al hogar infantil. Llevaba días contando las horas para ese momento. Se arregló el cabello, alisó su vestido de lino azul y respiró hondo antes de tocar el timbre. Una cuidadora joven la recibió con una sonrisa amable. Mateo la ha estado esperando desde que se levantó. Rosa sonrió, con un nudo en la garganta. Al entrar, el corazón le latía tan fuerte que sintió que todos lo escuchaban. Cruzó un pasillo lleno de dibujos, mochilas colgadas y el bullicio de otros niños al fondo. Y entonces lo vio. Mateo corría hacia ella, con los brazos abiertos, sin decir palabra, pero con la emoción estallándole en la cara. Se abrazaron largo, fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. «Pensé que ibas a llegar más tarde», dijo él, soltándose un poco. «Ya casi me acababa los cuentos que me dejaste». «Entonces hoy traje historias nuevas», respondió Rosa, sacando un cuaderno de su bolso. Se sentaron bajo un árbol del patio, en un rincón donde el ruido no llegaba tanto. Mateo sacó 2 manzanas de su mochila y las partió en mitades con las manos. «Me enseñaron en el taller de cocina». «¿A poco no está perfecto?». Rosa asintió, fingiendo asombro. «Ni en la feria las dan así de bonitas». Después del primer bocado, Rosa abrió su cuaderno. No era un cuento infantil tradicional. Era la historia de libertad, contada como una fábula. Había una vez un caballo que no sabía galopar, porque le habían hecho creer que no podía. Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos. Reía cuando el caballo se tropezaba y apretaba la mandíbula cuando lo encadenaban. «¿Y cómo termina?», preguntó al final. Rosa le guiñó un ojo. «Aún no termina. Sigue escribiéndose cada vez que tú sonríes». Después de la historia, Rosa sacó un sobre del bolso. Estaba sellado con una letra firme y limpia. «¿Qué es?», preguntó Mateo, curioso. «Es para mí, pero quiero compartirlo contigo». «Es una carta de mi hija». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿La que no te hablaba?». «Esa misma». Rosa abrió el sobre con manos cuidadosas. Sacó la hoja y empezó a leer en voz alta. «Mamá, recibí tu carta. Me tomó días abrirla y más días procesarla. Pero lo hice. Lloré, me enojé, me perdoné, te extrañé. Y hoy, más que nunca, sentí que necesitaba decirte que te amo. No sé si puedo volver ya, pero quiero que sepas que lo intento. Gracias por no rendirte con nosotros, por cuidar a ese niño como si fuera tuyo. Tal vez algún día podamos sentarnos los 3 a tomar café». Mateo tenía los ojos vidriosos, Rosa también. «¿Entonces vas a verla?». «Cuando esté lista, no la voy a apurar. Cada quien tiene su ritmo». Mateo asintió, como yo con mis recuerdos. «Algunos todavía me dan miedo. Y está bien, porque ya no estás solo». Antes de irse, caminaron juntos hasta la reja del hogar. El sol ya bajaba y las sombras se estiraban sobre el pasto. «¿Vas a volver pronto?», preguntó Mateo, bajito. «Siempre que me lo permitan. ¿Y si no me dejan salir? Entonces vengo yo, aunque sea a leerte por la ventana. ¿Y si me mandan lejos? Te escribo. Y te mando cuentos y dibujos, y si puedo, te alcanzo». Mateo se quedó callado. Luego sacó de su mochila un dibujo nuevo. Era un caballo, una mujer con trenza y un niño que reía. Abajo, escrito con letra grande: «Para Rosa, porque tú también me salvaste a mí». Ella lo abrazó, esta vez sin contener las lágrimas. «Tú me enseñaste a no darme por vencida». Y así se despidieron. No como quien se va, sino como quien sabe que ese lazo ya no se corta. Ni el tiempo, ni los papeles, ni la distancia iban a borrar lo que habían construido. Porque cuando 2 almas se encuentran en medio del dolor, pueden convertirse en familia, aunque no compartan sangre, solo historias. El viento movía las ramas del santuario como si saludara. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese olor a campo húmedo y a pasto recién cortado. Rosa se bajó de la camioneta con el corazón latiéndole fuerte. A unos metros, más allá de una cerca de madera, lo vio. Libertad. No tenía cadenas.
No tenía barro en las patas, no tenía la mirada perdida. Estaba ahí, trotando lento entre otros caballos, con la cola en alto y la melena agitada por la brisa. Un animal distinto al que ella había encontrado atado al dolor. ¿Sabes qué es lo más bonito?, le dijo la voluntaria que la acompañaba. Que no tuvo miedo de acercarse a otros. Aprendió rápido a confiar. Rosa no respondió, solo observó. Y sin decir palabra, supo que estaba viendo el reflejo de Mateo. Ese caballo había hablado, no con relinchos ni gestos grandes, sino con su silencio. Había contado una historia que nadie quiso oír, hasta que un niño, una mujer y un acto de valor lo sacaron del olvido. Días después, Rosa volvió a caminar por el bosque, esta vez sola. No llevaba miedo en los bolsillos ni rabia en el pecho. Solo una canasta con pan casero y una libreta de apuntes bajo el brazo. Pasó por el lugar donde estuvo el cobertizo. Ya no quedaba nada. Las autoridades lo habían desmontado. La tierra estaba revuelta, como cicatriz fresca en el suelo. Se detuvo unos minutos. Tocó el tronco de un árbol cercano. Cerró los ojos y respiró. No era el mismo bosque. O tal vez sí, pero ahora ella lo miraba distinto. Ya no como un lugar peligroso, sino como un testigo, un espacio que había guardado secretos, pero también había dado señales. Voces no habladas, pasos suaves, cadenas arrastradas y una historia que por fin había salido a la luz. Esa misma semana, Rosa recibió una carta por correo. La letra era desordenada, con manchones de tinta y algunas palabras tachadas. Querida Rosa, me dejaron escribirte desde el taller de lectura. La profe dice que tengo buena memoria. Te mando un cuento que inventé. Se llama El caballo que lloraba sin hacer ruido. ¿Te suena? En el sobre venía una hoja con dibujos y frases que se repetían como eco. El caballo no hablaba con la boca, hablaba con los ojos. El caballo no gritaba, pero su silencio era como un trueno. El caballo no pidió ayuda, pero alguien escuchó su dolor. Rosa leyó todo con lágrimas en los ojos. Mateo había entendido. Había hecho suyo el lenguaje de los que no tienen voz. Rosa colgó el dibujo en su taller, justo al lado de la carta de su hija. Dos piezas que juntas armaban un mensaje poderoso. Que los vínculos más verdaderos no siempre nacen del ruido, sino del gesto invisible, del acto de quedarse, de no huir. Ese fin de semana, organizó su primer taller para niños en el refugio. Llamó al encuentro, escuchar sin palabras, y ahí, entre risas y manos pequeñas, habló de cómo los animales dicen lo que sienten, de cómo las personas también guardan cosas que nadie ve, y les enseñó algo simple, que a veces basta con estar atentos, con no mirar hacia otro lado, con no tener miedo de acercarse. Reflexión final. El valor de escuchar los silencios. Caminando de vuelta a casa, Rosa se detuvo en medio del sendero. Cerró los ojos. El bosque susurraba, como siempre, pero ya no era un murmullo de advertencia. Era un canto, una memoria que reconocía a quien no se rindió. Y entonces lo entendió. No todos los héroes gritan, no todos los valientes dan discursos. A veces, los más poderosos son los que saben escuchar cuando nadie más lo hace. Porque hay silencios que sangran, silencios que esperan y silencios que, cuando se rompen, salvan. Y ese fue el verdadero milagro de Rosa, de Mateo y de Libertad, no haber alzado la voz más fuerte, sino haber oído cuando nadie más quiso escuchar. A veces, los gritos no vienen con sonido. A veces, los dolores más profundos no dejan moretones, sino silencios, y basta que una sola persona escuche de verdad para que todo cambie. Esta historia no es solo de un niño, de un caballo o de una mujer que no se rindió. Es la historia de tantas voces que han sido ignoradas, de tantas heridas que siguen ocultas y del poder inmenso de mirar con el corazón, incluso cuando todos voltean la cara. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te movió más. Dale like si alguna vez tú también fuiste ese niño, ese caballo
o esa rosa y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún en el silencio hay esperanza. Porque cuando compartes una historia como esta, no solo inspiras a otros, te conviertes en parte de algo más grande. De una red de personas que ya no quieren vivir con los ojos cerrados. Y si quieres seguir escuchando relatos tan profundos como este, que te sacuden, te conmueven y te recuerdan el valor de sentir, suscríbete al canal. Cada historia que viene es una semilla. Y tú, con un solo clic, puedes ayudarla a crecer.